Hola chicos, muy buenos días. Eh, por favor, uno que me confirme que me están escuchando, que me están viendo y que están viendo la presentación que estoy compartiendo para que comencemos. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, hoy vamos a continuar con las infecciosas de los salmónidos. La semana pasada partimos, ¿no es cierto?, haciendo una breve reseña de lo que es la producción de salmónidos. Y vimos una de las enfermedades bacterianas más importantes del cultivo del salmón, como es la piscirriqueciosis, ¿ya? Hoy vamos a pasar a la segunda enfermedad bacteriana más importante del cultivo del salmón en Chile, ¿ya? Tiene un nombre bastante particular, se llama enfermedad bacteriana del riñón y es conocida por la sigla BKD, que significa Bacterial Kidney Disease, ¿no es cierto? Significa enfermedad bacteriana del riñón. Eh, Esta es una enfermedad bastante particular de los salmones. Ya vamos a entrar de lleno en ella, ¿no es cierto? Eh, pero principalmente les quiero mencionar que siendo la segunda enfermedad bacteriana más importante de los salmónidos en Chile, la comparación con la primera es absolutamente estratosférica. Es decir, la semana pasada hablábamos que la piscirricketsiosis es la causa del 90 al 95% de uso de los antibióticos. Y el resto, ese 5%, ¿no es cierto? 10% en alguna de las especies. Recuerden que tenemos tres especies, ¿no es cierto? Y el porcentaje de piscirricketsiosis variaba un poco entre estas especies. Entonces esa pequeña variación también da una pequeña diferencia en el porcentaje residual. En algunos el 5, en otros el 10 y en otro puede llegar incluso hasta el 15% de enfermedades infecciosas que tienen que ver con las bacterias y que no son piscirricketsiosis. Ese pequeño porcentaje restante, ¿no es cierto? Alrededor de la mitad o tres cuartos de ese porcentaje se lo lleva el BKD, ¿ya? Para que tengan una idea más o menos de la diferencia estratosférica que hay entre la piscirricketsiosis y la enfermedad bacteriana del riñón, ¿ya? Vamos a revisar entonces algunas de las características de esta enfermedad, ¿ya? Puntualmente las cosas principales, o sea, lo que uno debiese manejar respecto a lo que es la enfermedad bacteriana del riñón, ¿ya? Vamos a decir, ¿no es cierto?, que esta eh, obviamente es una patología infecciosa causada por una bacteria que se llama Renibacterium salmoninarum, tal como lo leen y lo escuchan, ¿no es cierto? Renibacterium salmoninarum, ¿ya? Eh, en ella se describe que existe la transmisión horizontal eh, y también vertical, pero en el caso de la transmisión vertical, eh, la bacteria en sí no va eh, dentro del gameto, sino que va alrededor del gameto. Entonces, básicamente no es una transmisión vertical verdadera, sino que es una transmisión vertical en la cual el embrión se infecta al momento de eclosionar la ova, ¿ok? También hay bacteria en el fluido ovárico, es decir, las ovas cuando la hembra deposita las ovas, no deposita las ovas secas, sino que las ovas salen rodeadas de un fluido que se llama fluido ovárico, ¿ya? Y este fluido es rico en esta bacteria cuando la hembra es positiva, ¿ya? Sin embargo, al no ir dentro del gameto, ¿ya? No va en el semen del macho. Por lo tanto, es una enfermedad que si bien se transmite vía vertical, se transmite vía vertical solo a través de las ovas y por lo tanto solo la hembra tiene la capacidad de transmitir esta enfermedad vía vertical, ¿ok? El macho no. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta porque resulta que, recuerden que a los reproductores, ¿no es cierto?, cuando se desovan, se les toma una muestra, ¿ya? Y se envía al laboratorio y se hace una batería de análisis. Cuando estos análisis resultan negativos, tanto ovas como semen, ¿no es cierto?, siguen el proceso reproductivo, ¿no es cierto?, y dan origen a embriones que se usan en el ciclo. Sin embargo, cuando alguna de estas patologías da positiva, ¿ya? Es decir,
se detecta la presencia de alguna de estas enfermedades en los salmones, tanto las ovas como el semen, se eliminan del ciclo, ¿ok? Se descartan absolutamente, se destruyen y por lo tanto de esa manera en el momento de la reproducción se inicia un nuevo ciclo libre de estas enfermedades que se están vigilando. Bien, en el caso de la enfermedad bacteriana del riñón, como solo puede ser traspasado por la hembra, el macho no se analiza para esta patología, sino que solo se analiza la hembra, ya que como el macho no la puede transmitir verticalmente, no tiene ninguna importancia diagnosticarla en el macho. ¿Se entiende? ¿Ya? Es una diferencia súper importante que tenemos que tener en cuenta porque hablamos de miles de peces, entonces es un monto alto cuando uno saca el total de los análisis que se ahorra sin analizar los machos. ¿Ok? Ahora, esta es una enfermedad, a diferencia de la piscirricketsiosis, ¿no es cierto? Que algunas veces se comportaba en forma aguda y otras veces la veíamos en forma crónica. Esta es una enfermedad más bien crónica, ¿ok? Se detecta o se diagnostica normalmente en mar, en la fase de engorda, ¿no es cierto? Y normalmente tenemos una enfermedad que, como el nombre lo dice, ¿no es cierto?, afecta al riñón de los peces. El riñón de los peces tiene varias funciones, ¿ya? Incluso la parte anterior del riñón, porque el riñón es uno solo, ¿no es cierto? Es largo y se encuentra en la parte de- en la parte de arriba del pez, digamos, debajo de lo que vendría siendo la columna, ¿ya? Y a lo largo de prácticamente todo el pez, o sea, llega casi desde la cabeza hasta la gola, ¿ya? Un poquito menos, obviamente. Pero me imagino que alguna vez vieron anatomía de los peces y saben a lo que me refiero y el lugar donde está el riñón. ¿Ok? Entonces el riñón básicamente se puede dividir en tres porciones. El riñón caudal, que es el que está más cerca de la cola, que también se le llama riñón posterior. El riñón anterior, ¿no es cierto?, que es la porción que está más cerca de la cabeza. Y el riñón medio, obviamente, que está entre medio del anterior y el posterior, ¿ya? Básicamente, ¿por qué se divide en tercios el riñón? Porque estos tercios se ha visto que tienen algunas diferencias celulares, o sea, hay diferencias en el tipo celular que compone el tejido renal y eso está dado porque el riñón tiene otras funciones o tiene más funciones. Tenemos que recordar que los peces no tienen médula ósea y por lo tanto la función hematopoyética de la médula ósea recae en la parte anterior del riñón. Es decir, la parte anterior del riñón tiene una función hematopoyética, ¿ok? En cambio, la región posterior del riñón, o sea, la parte más caudal del riñón, tiene una función que está relacionada, ¿no es cierto?, con la producción de orina, ¿no es cierto? Pero no solo la producción de orina, sino que en el pez es muy importante la relación de líquido que hay en el organismo, en el cuerpo, digamos, del pez, versus la relación que hay afuera. Recuerden que el equilibrio electrolítico cuando viven en agua salada o cuando viven en agua dulce son totalmente distintas. Y ese equilibrio hidrodinámico que tiene que tener el pez es manejado también por el riñón, ¿ok? Y la parte media del riñón, que tiene porciones que son más hematopoyéticas, funciones que son más renales, propiamente tal, ¿no es cierto? Y de osmorregulación. Pero sepan y entiendan, ¿no es cierto?, que cuando el riñón se afecta por el BKD, normalmente lo encontramos a lo largo de todo el riñón. Y por lo tanto, lo que ocurre es que es una infección de tipo sistémica, porque cuando falla la función renal de los peces, ¿no es cierto? Falla el equilibrio hidrodinámico, falla la hematopoiesis, entonces tenemos una afección sistémica. Entonces podemos definir como que es una infección de curso crónico y sistémico, ¿ok? En un principio, cuando recién se empezó a estudiar esta enfermedad, se vio que había mayor prevalencia en el salmón cojo, en el Oncorhynchus quisut, ¿ya? Sin embargo, después se vio que afectaba de igual manera al salmón del Atlántico, que es el salmón salar, ¿no es cierto? Y un poquito menos a la trucha arcoíris, que es el Oncorhynchus micis. Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, nos hemos dado cuenta que la enfermedad bacteriana del riñón, ¿no es cierto?, la bacteria propiamente tal, ¿no es cierto?, Eh, algunas veces, ¿no es cierto?, afecta con mayor fuerza a diferentes especies y eso va a depender un poco del ciclo, va a depender un poco de las temperaturas del agua, va a depender un poco
cepa que está afectando al centro de cultivo. ¿Ya? Entonces, hoy día podemos decir, ¿no es cierto?, que el BKD infecta prácticamente por igual, con algunas diferencias como la que les mencionaba recién de cepas, de temperatura, qué sé yo, a las tres especies salmonídeas que se cultivan en nuestro país. ¿Ok? Ahora, lo interesante del BKD es que si bien los brotes se presentan durante todo el año, ¿no es cierto?, hay algunas zonas de nuestro país en que se da cuando la temperatura del agua encuentra eh, disminuye, digamos, ¿ok? Em, sin embargo, sin embargo, cuando esta enfermedad afecta a menos temperatura, si bien se ve más prevalente, digamos, es menos, em, causa una menor cantidad de mortalidad o se asocia a menos porcentaje de mortalidad. En cambio, cuando esta enfermedad aparece cuando hay mayor temperatura en el agua, encontramos mayor mortalidad en la presentación de la enfermedad. ¿Ya? Tal como dice ahí, se puede presentar en agua dulce, en agua estabarina o en agua de mar, pero principalmente la vemos en agua de mar porque como es una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, empieza a afectar y en realidad cuando vemos signos clínicos o evidencias de la presencia de enfermedad, ya está el pez en agua de mar. ¿Ok? Es una enfermedad que data de hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, en Escocia en la década del 30. Tal como ya se lo mencioné, ¿no es cierto?, la enfermedad es causada por una bacteria llamada Renibacterium salmoninarum, ¿no es cierto?, el cual es un diplobacilo gram positivo, ¿ya? Y de un tamaño promedio entre 0,5 y 1 micrómetro, ¿ya? Es de distribución absolutamente mundial, fíjense, América del Norte, Reino Unido, Europa continental, ¿no es cierto? Eh, Japón, Chile, Escandinavia, o sea, prácticamente en todos los lugares donde se cultivan salmones, ¿ok? En términos epidemiológicos, vamos a decir que es una patología crónica que, tal como les mencionaba recién, tiene una alta morbilidad, pero una baja mortalidad. ¿Ya? Es decir, cuando aparece un brote, ¿no es cierto?, se enferman muchos peces, lo podemos diagnosticar en muchos peces, pero vamos a ver una mortalidad relativamente baja asociada a esta patología. ¿Ya? En Chile apareció rápidamente después que se instauraron los primeros centros salmonícolas. Recuerden que hablamos de la década del 70 cuando empezó el boom, ¿no es cierto?, de los salmones, y en la década del 80 ya empezó con fuerza, digamos. ¿Ya? O sea, en la década del 70 empezaron los primeros experimentos, los primeros proyectos que incluían centros de cultivo de salmón, pero en la década del 80, en realidad, y el 90 fue cuando cobraron fuerza y empezamos como país, ¿no es cierto?, a ser una potencia productora de salmón, ¿ya? Los primeros casos se dieron a principios del 80, o sea, rápidamente cuando llegó, ¿no es cierto?, en salmón chum, que es el Oncorhynchus queta, ¿no es cierto?, Em, que se cultivaba en un hatchery en Ensenada, ahí en la 10ª región, ¿ok? Ahora, se piensa que la enfermedad o la bacteria propiamente tal haya estado presente desde antes, o sea, estamos hablando desde los años 70. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando iniciaron las importaciones de oro, sin embargo, en realidad las primeras descripciones de la enfermedad o los primeros registros de la enfermedad se dan en los años 80. ¿Ya? Em, en un principio, las mortalidades que se reportaron fueron muy altas, ¿ya? Sin embargo, eh, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, empezamos a utilizar una vacuna para prevenir la infección, no la infección, sino que la enfermedad propiamente tal de esta patología, y vimos que las mortalidades o los porcentajes de mortalidades cayeron de forma importante, de un 50 a menos de un 5%. ¿Ok? En algunos casos andaba entre el 5 y el 10, pero la verdad es que la vacuna en este sentido hizo un muy buen trabajo. Ya vamos a conversar de la vacuna que tiene algunas cosas bastante interesantes. ¿Ya? En términos porcentuales, ya les decía yo, ¿no es cierto?, que esta es información entregada al sistema de información, ¿no es cierto?, y fiscalización de la acuicultura, ¿no es cierto? Esto pertenece al año 2019, ¿no es cierto?, por temas logísticos, ¿no es cierto?, el año 2020 y 2021
aún no se han publicado los informes y por lo tanto esta es la última información oficial que tenemos. Ahora, hace 2 días apareció el informe del primer semestre de 2021, así que tenemos la esperanza de que en un par de meses más tengamos la información del año completa del 2021. Pero basándonos en estos gráficos, que en realidad no cambia mucho, ya vemos que las causas de mortalidad en el salmón del Atlántico, ¿no es cierto? Alrededor de un 23% se debe a causas infecciosas. Y de estas causas infecciosas, si nosotros la analizamos, ¿no es cierto? Tenemos que alrededor del 50% es por SRS y se habla del 18,6% de BKD, ¿ya? También hay un 13% de Tenesibaculum, que ya vamos a conversar de eso, ¿no es cierto? Un 8,9% de ameba, un 5 de HSMI, ¿no es cierto? Micosis, IPN y distintas causas que ya vamos a ir conversando. Pero en términos sencillos, ¿no es cierto? En el salmón del Atlántico, el año 2019, el BKD llegó casi a un 20%, lo que es bastante alto para lo que había venido siendo en los últimos años, ¿ok? Y eso es importante porque podemos estar en presencia de una reemergencia. Recuerden el concepto de emergencia y luego el concepto de reemergencia. El BKD ya estuvo alguna vez en la década de los 80 eh, causa, eh, causando altas mortalidades, ¿no es cierto? Luego se logró controlar esa prevalencia por medio de la vacuna y hoy día están aumentando los porcentajes de nuevo y por lo tanto podríamos estar en presencia de una reemergencia. ¿Ok? Eh, Cuando hablamos de los signos clínicos, ¿no es cierto? Tenemos que separarlos en externos e internos, ¿ya? Vamos a ver algunas cosas por fuera del pez y vamos a ver otras cosas a la necropsia de los peces que mueran producto de esta patología, ¿ya? Cuando hablamos de signos externos en los peces son en extremo variable y la mayoría de las patologías producen prácticamente los mismos signos clínicos. Por lo tanto, la clínica en el caso de los peces sin una necropsia asociada va a ser de, en general, poca utilidad, ¿ya? Cuando hablamos de los signos externos, ¿no es cierto? Podemos decir que son variables, por ejemplo, la disminución del apetito y letargia, cosa que hacen todos los peces enfermos de cualquier cosa. Cualquier pez que esté enfermo inmediatamente va a disminuir su apetito y se va a volver más letárgico que el resto porque los peces gastan mucha energía. Por lo tanto, cuando están enfermos, inmediatamente empiezan a guardar, a ahorrar esa energía y se vuelven más letárgicos, ¿ya? Luego viene un oscurecimiento de la piel que es un tipo de defensa natural contra los depredadores, porque al volverse más letárgicos tienden a irse a la superficie. Y cuando se van a la superficie es más fácil que sean avistados por las gaviotas o por las aves piscívoras, ¿ya? Entonces, como andan en la superficie y pueden ser vistos desde el aire cuando están en su color normal, ¿no es cierto? Rápidamente son atrapados por estas aves piscívoras. Entonces, como método de defensa natural, ¿no es cierto? Cuando los peces se enferman, inmediatamente se les oscurece la piel del lomo, la parte de arriba de la piel y de esa manera se dificulta que las aves desde las alturas puedan verlos, ¿ya? Se dice, o es una hipótesis, digamos, que explicaría este oscurecimiento que ocurre en la piel de los peces enfermos. Y otra hipótesis, digamos, es que como los peces enfermos se van hacia la superficie, reciben mayor cantidad de luz ultravioleta. Y estos rayos ultravioleta son los que le van a producir el oscurecimiento en la piel de los peces enfermos. Cualquiera de las dos hipótesis, digamos, es aceptable. No se ha podido comprobar ninguna de las dos, digamos, pero efectivamente cada vez que un pez se enferma se le oscurece la piel del lomo y sabemos que es para, ¿no es cierto?, hacer más difícil que los cacen cuando están en esta desventaja, digamos, porque están enfermos, ¿ok? La exoftalmia de los peces también es bastante frecuente, también se da en ISA, ¿no es cierto? Y en otras patologías, ya lo vamos a ir viendo. Hay una distensión abdominal. Recuerden que el riñón está relacionado con el equilibrio hidrodinámico dentro y fuera del pez. Por lo tanto, cuando hay una falla del riñón, el equilibrio de los líquidos en el organismo del pez empieza a fallar y se empieza a acumular líquido dentro del abdomen del pez y eso produce una distensión abdominal. Algunas veces vemos hemorragias en las bases de las aletas, del abdomen, vemos palidez branquial, porque como hay hemorragia, ¿no es cierto?, hay pérdida de sangre y
las branquias, en vez de verse rojas, ¿no es cierto?, de ese color que estamos acostumbrados a ver, las branquias de un pez fresco, digamos, se empiezan a volver pálidas, ¿ya? También algunas veces hay una hemorragia alrededor del ano, ¿ya? Em, También podemos encontrar lesiones en la piel que van desde pequeños nódulos tipo espinillas a verdaderos abscesos en piel, ¿no es cierto? Donde podemos ver abscesos del tamaño de una, una bolita, una canica, digamos. Incluso algunos más grandes que pueden llegar como al tamaño de una pelota de golf en peces adultos, ¿ya? Bueno, en los casos severos, ¿no es cierto? Vamos a poder ver, al igual que en la piscirricketsiosis, cavidades en la musculatura. Y estas cavidades están llenas de fluido viscoso que es sanguinolento, ¿ya? A diferencia de la piscirricketsiosis, este fluido no se vuelve con esa textura y el color del pus que veíamos en la clase anterior, sino que se mantiene a una a la vista, digamos, se ve sanguinolento. ¿Ok? Cuando hablamos de los signos clínicos internos, tenemos algunas cositas que nos ayudan con el diagnóstico, ¿ya? Vamos a ver presencia de nódulos focales o multifocales en varios órganos, ya les voy a mostrar una foto, ¿no es cierto? De color blanco o gris, ¿ya? En los órganos internos. Vamos a ver esto en el hígado, en el vaso, por supuesto, en el riñón, ¿no es cierto? Y algunas veces en los ciegos pilóricos. Se los voy a mostrar en las fotos, tengo fotitos de esto, ¿ya? También podemos, tal como les mencionaba antes, ¿no es cierto?, encontrar líquido turbio en la cavidad abdominal que se denomina ascitis, ¿no es cierto?, y es producto, ¿no es cierto?, de la falla que tiene, de la falla de función del riñón, ¿ya? Vamos a ver hemorragias en la pared abdominal y vejiga natatoria y también una de las cosas más importantes que van a ver y que puede guiar el diagnóstico, digamos, es una cosa que llamamos pseudomembrana, ¿ya? Esta es muy característica del BKD, puede estar presente como puede que no, ojo, no es algo patognomónico, o sea, no significa que siempre vaya a estar cuando el pez está sufriendo la enfermedad, sino que se ve bastante a menudo, digamos, pero no es obligatorio. Y esta pseudomembrana no es otra cosa que eh, es como una especie de tela transparente que envuelve a todos los órganos internos, ¿ok? Cuando nosotros abrimos la cavidad abdominal de un pez, vemos cada órgano separado, ¿ya? Y vemos muy claramente el hígado, el vaso, ¿no es cierto?, los ciegos pilóricos, si buscamos un poquito encontramos el riñón, ¿no es cierto?, el intestino, y nosotros podemos ir con los dedos, ¿no es cierto?, separando estos órganos. Cuando está presente esta membrana, esta pseudomembrana, ¿no es cierto? Todos los órganos internos están envueltos como en un saco. Y cuando nosotros queremos separar un órgano del otro, nos damos cuenta que no se puede porque está esta pseudomembrana. Y muchas veces la cortamos para ingresar dentro de la pseudomembrana y poder separar los órganos, ¿ya? Sin embargo, nos tenemos que dar cuenta que esta pseudomembrana no es algo habitual. Y cuando está presente, podría tratarse de esta patología. ¿Ok? También tenemos líquido en el pericardio, ¿no es cierto? Y aumento de tamaño tanto del hígado como del vaso y por supuesto del riñón, ¿ya? Les voy a mostrar un par de fotos para que vean lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Aquí vemos la presencia de la pseudomembrana. Se fijan que los órganos están todos envueltos en un saco, ¿ya? Si ustedes quisieran separar aquí, por ejemplo, este es el hígado, y si lo quisieran separar de los ciegos pilóricos no se pueden porque están adheridos. Existe esta pseudomembrana, ¿ven? En el caso de esta figura, ¿no es cierto?, vemos los múltiples focos, ¿no es cierto?, nódulos prácticamente en el hígado, ¿ya? En este caso también vemos los nódulos en el hígado y también vemos parte de los ciegos pilóricos que están absolutamente hemorrágicos, ¿no es cierto? Y aquí nuevamente la aparición de estos nódulos blanquecinos, se fijan los puntitos que se ven ahí en el vaso. Si se fijan el tamaño de este vaso está enorme, ¿no es cierto? Que esto es una esplenomegalia bastante manifiesta. También vemos ahí, ¿no es cierto?, la acumulación de líquido cero sanguinolento en el abdomen. ¿Se fijan cómo hay líquido ahí? ¿Mm? Este es el riñón, fíjense.
que va por la parte de arriba de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Desde prácticamente de la cabeza, ¿no es cierto?, adelante, y recorre todo el cuerpo atrás, hacia atrás, ¿no es cierto?, prácticamente hasta llegar a la cola. ¿Ok? Aquí vemos cómo se ve esta textura, ¿no es cierto?, estos granulomas en el riñón. Fíjense, así normalmente se ve el riñón, por supuesto no con esos nódulos blanquecinos, esos son patológicos, ¿no es cierto?, pero normalmente está así. Y una vez que nosotros sacamos esta membrana que recubre el riñón, entramos a lo que es el parénquima renal. Y si se fijan, entre medio del parénquima está lleno de nódulos, ¿ya? Tiene un diagnóstico diferencial esta patología cuando la vemos de esta manera, ¿no es cierto?, que se llama nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis se da por problemas o desequilibrios, ¿no es cierto?, en la dieta de los peces, cuando, y también se ve de la misma manera con esos nódulos blanquecinos dentro en el tejido renal. Sin embargo, esos nódulos blanquecinos son acúmulos de calcio, son como pequeñas piedrecitas. Por lo tanto, si nosotros tomamos un trocito de riñón entre nuestros dedos y la aplastamos así, ¿ya? Sentimos como piedrecillas. Eso es nefrocalcinosis y esa es la forma de diferenciarlas de un BKD renal de esta manera, ¿ok? Aquí vemos el corazón, ¿no es cierto?, con una membrana alrededor y aquí vemos el vaso, ¿no es cierto?, junto con los otros órganos totalmente cubiertos por una pseudomembrana y la acumulación de líquido abdominal. También aquí, ¿no es cierto?, en el hígado vemos algunos nódulos blanquecinos, ¿cierto? Incluso ahí hay un granuloma grandote. Fíjense en este, cómo está ese riñón total y absolutamente lleno de nódulos de color blanco, ¿no es cierto? De tamaño variable, algunos más pequeños, otros más grandes. Aquí lo mismo, ¿no es cierto?, en el vaso. ¿Mm? Los nódulos, ¿no es cierto?, en el hígado, de nuevo, de tamaños variables, ¿no es cierto?, algunos pequeños, otros más grandes, ¿no es cierto? Un riñón hemorrágico, fíjense el líquido serosanguinolento que hay ahí, ¿no es cierto? El corazón, ¿no es cierto?, con una superficie irregular, lo que se deba probablemente, ¿no es cierto?, a un problema de tipo cardíaco. ¿Mm? En términos de la histopatología, ¿no es cierto?, se describen un montón de hallazgos. Yo ya les mencioné la semana pasada, ¿no es cierto?, que histopatólogos de peces hay muy, muy pocos, por lo tanto, en realidad lo que nosotros vamos a poder observar en estos cortes es bastante específico, bastante difícil de ver, pero podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí hay un granuloma en el tejido hepático, ¿no es cierto?, bastante importante. Ahí hay otro, ¿no es cierto? Y vemos cómo el parénquima se afecta, ¿no es cierto? Y va cambiando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos un granuloma que está además con melanina, con pigmentos en el riñón. ¿Ok? Acá, ¿no es cierto?, vamos a tener un foco, este es un corte histológico de un foco necrótico en el hígado, ¿no es cierto? Aquí vemos la famosa pseudomembrana, fíjense, que está muy melanizada, o sea, con mucho pigmento, ¿ya? Y además está asociada a la cápsula del vaso, ¿ya? Y además, en este corte histológico que está teñido con hematoxilina y eosina, ¿no es cierto?, todos esos puntitos rojos que vemos ahí son Renibacterium, o sea, es la bacteria propiamente tal. Perdón, no son los rojos, son los morados el Renibacterium, ¿ya? Aquí vemos al corte un filamento branquial, ¿no es cierto? Una laminilla de la branquia, ¿ya? También vemos, ¿no es cierto?, que todos estos morados que hay ahí teñidos, ¿no es cierto?, son Renibacterium en la laminilla branquial. Finalmente, ¿no es cierto?, aquí vemos prácticamente colonias, ¿no es cierto?, de Renibacterium en lo que es el tejido pancreático. De nuevo, este color morado es el que nos indica la presencia del Renibacterium. ¿Mm? Aquí nuevamente vemos el parénquima hepático, ¿no es cierto? Con un granuloma grandote, se fijan que el parénquima hepático para acá está normal, y aquí al medio lo vemos totalmente diferente y afectado, y vemos la presencia, ¿no es cierto?, de esta bacteria de color morado o azul, ¿no es cierto?, entre medio, que es el Renibacterium. Y además vemos este color rosado también que tiene una intensidad distinta, que pareciera que estuviera formando un círculo, ¿ya? Esa es una capa de fibrina que se firma al
que se forma, digamos, alrededor, ¿no es cierto?, de este granuloma. ¿Sí? El diagnóstico en el caso del BKD, clínicamente hacemos un diagnóstico presuntivo, sobre todo cuando encontramos la pseudomembrana, que como yo les decía es bastante característica, ¿no es cierto? Sin embargo, como yo les decía, mucha de la signología clínica es muy similar en distintas patologías, por lo tanto hay que hacer un diagnóstico confirmatorio en el eh, laboratorio, por lo tanto tienen que tomar una muestra, ¿no es cierto? Obviamente en este caso de riñón, que es el órgano más afectado. También pueden enviar vaso e hígado cuando encuentran estos granulomas, ¿no es cierto? Y lo envían al laboratorio, ¿ya? Obviamente en el laboratorio lo que se hace es detectar a la bacteria o a los antígenos de la bacteria. Se puede hacer cultivo, ¿no es cierto? Es una bacteria, así que crece en medios, ¿no es cierto? Hay una ELISA que existe para BKD, hay una inmunofluorescencia que es lo que vemos en la pantalla aquí arriba, donde el anticuerpo marcado con la molécula fluorescente, ¿no es cierto?, se une de manera potente a la bacteria. Por lo tanto, después de un lavado, si estaba la bacteria, queda fuertemente unido, como lo ven ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Todos esos puntitos verdes es un Renibacterium, ¿no es cierto?, que está marcado por esta molécula fluorescente. Y cuando las muestras están negativas, ¿no es cierto?, como el anticuerpo no tiene que unirse, cuando nosotros lo lavamos queda todo negro y no se ve nada fluorescente. ¿Ok? Y por supuesto también tenemos el PCR, que es la fotito que vemos aquí abajo, ¿no es cierto? Donde podemos hacer un PCR convencional que se corre en gel de agarosa, como el que ven en la pantalla, o también hoy en día se hay desarrollado no solo uno, sino que varios tipos de PCR de tiempo real que acortan los tiempos, ¿no es cierto? Aumentan la sensibilidad y nos permiten tener un diagnóstico de BKD en menos de 24 horas, ¿ok? En el caso de las muestras, ¿qué tipo de muestras mandamos al laboratorio? Se pueden mandar frotis del tejido renal, improntas de los tejidos. ¿Cuál es la diferencia entre un frotis y una impronta? Es bastante sencillo, ¿no es cierto? En el caso del frotis, ¿no es cierto? Nosotros vamos a depositar una gota en el portaobjeto, la vamos a em, estirar con el cubreobjeto y luego ponemos el cubreobjeto encima. En el caso de la impronta, nosotros simplemente tomamos un trocito del órgano o el órgano, dependiendo del tamaño, y lo apretamos contra el vidrio del portaobjeto. Lo apretamos así, hacemos como si estuviéramos marcando un timbre, ¿ok? Lo apretamos contra el vidrio del portaobjeto, lo sacamos y luego sobre la marca que quedó en el portaobjeto ponemos el cubreobjeto y lo fijamos, ¿ok? También, obviamente, se puede enviar tejido fijado en formalina para hacer los cortes histológicos que les mostraba hace un minuto. O finalmente lo que podemos hacer es tomar de los órganos blancos, que ya como les mencioné, son riñón, hígado y vaso, ¿no es cierto? Un pequeño trocito, depositarlo en un preservante, ¿no es cierto? Y enviarlo al laboratorio para que se hagan pruebas de tipo molecular como el ELISA, como el IFAT, como el PCR, etcétera. ¿Ok? Es una enfermedad bacteriana, por lo tanto los peces se pueden tratar. El tratamiento obviamente es en base a antibióticos, ¿no es cierto? Y hay tres antibióticos que se pueden utilizar para esta patología, ¿ya? Tenemos la eritromicina, la oxitetraciclina y el florfenicol, ¿ya? El florfenicol de alguna manera es el más utilizado porque tiene un periodo de resguardo menor. Eso significa que yo, después de dárselo a los peces, debo esperar menos tiempo para poder faenarlos porque se elimina del organismo de manera más rápida que la oxitetraciclina. ¿Ok? El florfenicol, después de 15 días, el pez ya no tiene florfenicol en su organismo. Por lo tanto, yo después de 15 días de haber terminado la terapia del florfenicol, ese pez lo puedo mandar a planta de proceso y puede ir a consumo humano porque no va a tener residuos de florfenicol. ¿Ok? Sin embargo, la oxitetraciclina requiere más tiempo para eliminarse o metabolizarse por completo. Por lo tanto, yo un pez que traté con oxitetraciclina no lo puedo enviar a consumo al menos durante un mes. ¿Ok? Y en el caso de la eritromicina es más aún, ya se habla alrededor de 60 90 días, o sea, 3 meses después de haber terminado el tratamiento. ¿Ok? Esas cosas son súper importantes a considerar cuando vamos a elegir el antibiótico que usaremos, ¿no es cierto?, para tratar a nuestros peces, ya que obviamente, dependiendo de la
del momento del ciclo productivo en el que estemos, ¿no es cierto? Nosotros podemos esperar o no podemos esperar para enviar a nuestros peces a plantas. Tampoco podemos enviar peces enfermos porque va a disminuir la calidad, pero no podemos enviar peces con residuos de antibióticos. Por lo tanto, tenemos que ser muy responsables y muy sabios cuando hacemos la elección de qué fármaco utilizaremos, ¿no es cierto?, para tratar a los peces enfermos. Tampoco podemos dejar a los peces enfermos sin tratar, ¿no es cierto?, porque obviamente no es adecuado para lo que es bienestar animal, ¿no es cierto?, si nosotros podemos hacer algo, ¿ya? Luego viene el control de la enfermedad que se hace mediante vigilancia pasiva, o sea, esta es una enfermedad, ¿no es cierto?, que está solo asociada al programa de screening de reproductores, ¿no es cierto?, que es como les mencioné, cuando se desovan los reproductores, ¿no es cierto?, se les toma una muestra para enviar al laboratorio y esa muestra hay que reportarla oficialmente y por lo tanto vamos a tener la prevalencia de la enfermedad en reproductores. Sin embargo, durante el resto del ciclo productivo, la vigilancia es pasiva. Es decir, cuando se hace un diagnóstico de esta enfermedad, se debe comunicar a la autoridad, que en este caso es Cernapesca. Pero no hay una obligatoriedad de sacar muestras y hacer diagnóstico con cierta periodicidad o temporalidad, a diferencia de otras enfermedades que te obligan. Cada 6 meses usted tiene que tomar muestras y hacer un análisis y tantos peces y me tiene que reportar el resultado. Eso es vigilancia activa. En el caso de esta enfermedad es vigilancia pasiva, es decir, solo cuando se hace el diagnóstico uno debe avisar. ¿Ok? Obviamente, como una medida de control, importamos materiales, ¿no es cierto?, solo de países que son, o, de países o zonas de países que se declaran libres de BKD. ¿Ok? Y tenemos el uso de la vacuna, que es bastante interesante, porque resulta que la vacuna no se hace con el Renibacterium salmoninarum, que es la bacteria que produce esta enfermedad, sino que el Renibacterium salmoninarum está muy, muy emparentado con una bacteria que se llama Actrobacter sp, o sea, una especie cualquiera de Actrobacter, digamos. Y el Actrobacter es una bacteria que se encuentra en la tierra y es saprófita, es decir, no causa enfermedad y vive en la tierra de forma natural. No es que esté contaminada la tierra, no. Es uno de los microorganismos que vive normalmente en la tierra. Y lo que se hizo, digamos, es que se investigó que si tú le dabas Actrobacter directamente a un animal, este animal hacía anticuerpos contra el Actrobacter, que lo iba a estimular su sistema inmune el Actrobacter, se iban a producir anticuerpos específicos para el Actrobacter. Sin embargo, estos anticuerpos específicos tenían reacción cruzada también con el Renibacterium, que como les decía, una bacteria totalmente distinta, vive en un ambiente acuático y todo lo que ustedes quieran, pero está muy emparentada con el Actrobacter. Entonces los anticuerpos que formaba el organismo contra Actrobacter lo protegen contra el Renibacterium. Entonces la vacuna que se ocupa normalmente para el BKD está hecha en base a esta bacteria que se llama Actrobacter, que se la inyectamos a los peces, no produce enfermedad de ningún tipo, pero sí estimula el sistema inmune para que produzca anticuerpos y estos anticuerpos defienden al pez contra el Renibacterium. ¿Ok? Bien interesante cómo se construyó esa vacuna. Les puse en la presentación, que ya está en los archivos del Teams, ¿no es cierto? Material complementario. Está la ficha técnica me parece, hecha por el laboratorio Patovet de la enfermedad. Es bastante bonita, me parece. A ver si se nos abre. Ahí. Ahí se puede descargar. ¿Ya? Es esa. ¿Ya? Ahí la pueden descargar, imprimir si la quieren ver, está resumido, ¿no es cierto? Prácticamente todos los aspectos que hemos conversado un poco de esta enfermedad. Se las dejo como material complementario ahí en la presentación para que la vean cuando tengan un tiempo. ¿Alguna duda respecto a esta enfermedad que les haya quedado dando vuelta? ¿No? ¿Nada? Bien. Vamos a pasar a la siguiente entonces, rápidamente, porque
Eh, estamos... No, estamos bien en el tiempo. BKB y otras. Ya. Chicos, están viendo la nueva presentación, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de... a ver, primero les tengo que contar, ¿no es cierto?, que obviamente los peces y los peces de cultivo están sujetos, digamos, a la infección por un montón de bacterias, ¿ya? Varias. Em, Sin embargo, hay algunas de estas bacterias que son más frecuentes que otras, ¿ya? Y también algunas de estas bacterias producen enfermedades con consecuencias más graves que otras. Hay algunas que prácticamente no tienen ninguna consecuencia. Y hay otras enfermedades que, como veíamos en el caso de la pielonefritis, ¿no es cierto?, producen altas tasas de mortalidad si no hacemos algo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, no es cierto? Tomo todas estas enfermedades y veo realmente cuáles son las más importantes y hago una selección. Dentro de la selección, ¿no es cierto? Obviamente no puede faltar la pielonefritis, que es la más importante, la renibacteriosis, que es la segunda en importancia, y un grupo de 3 enfermedades, que son las que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Que si bien se presentan frecuentemente en el cultivo de salmón, tienen una importancia menor en relación a las otras dos que vimos recientemente. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la primera, que se llama furunculosis atípica. ¿Ya? Eh, la furunculosis es producida por una bacteria que se llama Aeromona salmonicida. ¿Ya? Lo interesante de la Aeromona salmonicida, que básicamente es un vibrio, cuando hablamos de tipo de bacteria, ¿no es cierto? Básicamente es un vibrio. Es que en todos los países del mundo, o en todo el mundo podríamos decir, existe una eh, aeromona que se llama Aeromona salmonicida, subespecie salmonicida, ¿ya? Y esta bacteria es la que produce la furunculosis, ¿ya? Que básicamente son, como el nombre lo dice, furúnculos que se forman en la piel y el músculo de los peces, ¿ya? Sin embargo, por alguna razón, en Chile y en el cultivo de salmón en Chile, no tenemos Aeromona salmonicida subespecie salmonicida. O sea, no tenemos la furunculosis normal que hay en el resto del mundo. Por alguna razón, esta bacteria cuando llegó a Chile produjo un pequeño cambio que con el paso del tiempo fue un cambio cada vez más importante y de hecho hoy consideramos que la aeromona que tenemos en Chile es una subespecie que llamamos acromógenes. O sea, en Chile no tenemos aeromona salmonicida subespecie salmonicida, sino que tenemos aeromona salmonicida subespecie acromógenes. Y esta acromógenes em, produce una furunculosis, una enfermedad muy similar a la furunculosis, sin embargo tiene algunas características que la diferencian y por ello la llamamos furunculosis atípica, ¿ya? Es decir, en Chile obviamente no podíamos ser menos, ¿no es cierto? Y tenemos una furunculosis que es diferente a la del resto del mundo, ¿ok? Bien, la aeromona, ¿no es cierto?, es un bacilo, o sea, un vibrio, ¿no es cierto?, inmóvil, ¿no es cierto?, gram negativo, anaerobio, tiene una pequeña forma curva, ¿no es cierto?, que por eso nosotros decimos que es un vibrio, no es capaz de esporular, ¿no es cierto?, y tiene un pigmento en el agar, ¿ya? Los huéspedes, ¿no es cierto?, son salmónidos, ¿ya? Y estos pueden ser de agua dulce o salada. Se puede dar en cualquiera de las dos tipos de agua. Y esto es bien importante, ¿ya? Recuerden esto. Y la distribución, ¿no es cierto?, se encuentra en el hemisferio norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos, en Japón, en Europa y en Chile. La transmisión es horizontal y también vertical, pero nuevamente es a través de los fluidos reproductivos
y bastante más escasa que la transmisión de tipo horizontal, ¿ya? Ahora, el aumento de la temperatura del agua favorece la presentación de la enfermedad y la velocidad del cuadro clínico, la velocidad en la que se presenta el cuadro clínico, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿ya? Estaban bastante estudiado que la enfermedad llegó a Chile por importación de ovas desde países que tenían la enfermedad de manera endémica, ¿ok? Em, Eso. En el caso de la signología, vemos que hay cuatro tipos de presentaciones. La presentación que es asintomática, donde el pez se muere sin presentar ninguna lesión de tipo evidente. La presentación que es aguda, que puede ser aguda o un poquito menos que aguda, o podríamos llamar subaguda, donde vemos nuevamente, recuerda los síntomas de la patología anterior, nuevamente vemos exoftalmia, coloración oscura de la piel, esplenomegalia, nefritis, enteritis, septicemia y hemorragia en las áreas de inserción de las aletas, ¿ya? También tenemos la presentación crónica, en donde se forman estos famosos abscesos en la piel que se transforman en furúnculos prácticamente y también algunas veces se presentan en forma de dermatitis pustulares. Algunas veces estos abscesos, abscesos cuando son más pequeños, ¿no es cierto?, se transforman en furúnculos grandotes, ¿no es cierto? Y algunas veces estos furúnculos incluso son tan grandes que la elasticidad de la piel ya no da más y se rompen. Y cuando se rompen, estos furúnculos se ulceran, digamos, se transforman en verdaderas úlceras en la piel, que ya les voy a mostrar algunas fotografías para que vean cómo se ve. Y también tenemos el tipo, la cuarta presentación, que es la furunculosis intestinal, donde vemos hemorragias y alta producción de mucus a nivel intestinal. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, primero un absceso que se transformó en furúnculo y el furúnculo se rompió la piel, se vació la secreción que había adentro, ¿no es cierto? Y dejó una úlcera en la piel, ¿ok? Lamentablemente cuando los peces presentan algo así, los otros peces de curioso lo empiezan a mordisquear, ¿no es cierto? Y finalmente se transforma en algo peor. ¿Ok? Aquí es un signo clásico, ¿no es cierto?, de la furunculosis que describíamos, ¿no es cierto?, que es la hemorragia en la base o en la zona de inserción de las aletas, ¿se fijan? Miren cómo está esta aleta, totalmente, toda la zona de inserción de la aleta hemorrágica, ¿ok? Fíjense aquí, tenemos la famosa furunculosis intestinal y miren la cantidad de líquido y lo hemorrágico que está la mucosa del intestino. Total y absolutamente hemorrágico. Miren el color de todo este abdomen. Miren el color del intestino, que debería ser un rosado pálido, está congestivo y rojo oscuro, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto? Aquí tenemos una fotografía de un salmón sockeye. El salmón sockeye es así rojo cuando está como reproductor. ¿Cómo sabemos que es un reproductor? Porque fíjense lo deforme que tiene la mandíbula. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando maduraban sexualmente los machos se les deformaba la mandíbula y se formaba un verdadero pico? Miren, se fijan que se les se les deforma la mandíbula. Bueno, este salmón sockeye, que es de este color, no piensen que la patología es lo que lo puso rojo, no, es de este color, tiene un tremendo absceso ahí. ¿Se fijan? Ese es un tremendo absceso, ¿ok? Producido, ¿no es cierto?, por em, esta furunculosis, ¿ok? Miren, ahí tenemos otro absceso, más de cerca, ¿no es cierto?, en la piel, ¿no es cierto? Ahí está la piel. Fíjense, el alrededor del absceso está absolutamente hemorrágico y congestivo y vemos que hay un tremendo también absceso. Si nosotros abrimos esto, vamos a encontrar una secreción, ¿no es cierto?, prácticamente gaseosa dentro de este absceso. Y esto, si sigue creciendo, va a terminar, ¿no es cierto?, ulcerándose, porque la piel, la elasticidad de la piel no va a dar más y se va a romper y se va a vaciar y va a quedar la úlcera, ¿no es cierto?, como la que vimos en la primera foto. Finalmente aquí vemos un cultivo, ¿no es cierto?, y vemos estos bacilos gram negativos, recuerden, gram negativos, color rojo rosado, ¿no es cierto?, y se ven, ¿no es cierto?, en grandes cantidades cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tomar una muestra de esto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desinfectamos la zona, ¿no es cierto? Abrimos, hacemos un pequeño corte con un bisturí, ¿no es cierto? Y introducimos una tórula a este absceso. Y una vez que introducimos esta tórula, ¿no es cierto? Esta tórula eh,
la licuamos con un poquito de suero fisiológico o PBS en el laboratorio, tomamos una gota de esto, lo ponemos en el portaobjeto, le hacemos un gram y vamos a observar algo como esto, ¿ok? El diagnóstico de esta patología es bastante sencillo, se pueden hacer varios tipos de cultivo, ¿no es cierto? El principal es el aislamiento en agar TSA, ¿no es cierto? Que es un agar en particular, o también el agar Middle-Hinton, ¿no es cierto? En donde se pueden in- inocular, ¿no es cierto? O sembrar muestras que vienen del riñón. También hay un test de aglutinación rápida en placa, o podemos irnos por el lado más sencillo, que yo lo que les explicaba recién, ¿no es cierto? Hacer un frotis en un portaobjeto con una tinción Gram, ¿no es cierto? Y reconocer la morfología típica más la motilidad, más la producción del pigmento en el agar, ¿ya? Y todas esas cosas, cuando me dan las características que ando buscando, me pueden dar un diagnóstico positivo. Finalmente, de los diagnósticos específicos, hoy día existe inmunofluorescencia indirecta, tenemos ELISA, que es la herramienta ideal para diagnosticar portadores, ¿no es cierto? O peces enfermos asintomáticos porque tiene una alta sensibilidad y una buena especificidad. Y también tener la posibilidad de hacer PCR, ¿ya? En términos de control y prevención, se hace en base a antibióticos, y ya les había mencionado, ¿no es cierto?, la oxitetraciclina y la eritromicina, y también aquí se agrega un tercer fármaco que es la flumequina, ¿ya? Las buenas prácticas de manejo son en especial importantes porque ya veíamos que la temperatura del agua es fundamental para la presentación y la rapidez del cuadro, ¿ya? Por supuesto también la desinfección de los equipos que vamos a utilizar en los distintos estanques donde estamos haciendo el cultivo y los manejos, ¿ya? Debemos, como todos sabemos, ¿no es cierto?, evitar estrés. Se pueden dar inmunoestimulantes, ¿no es cierto?, en los alimentos con los famosos alimentos funcionales, ¿no es cierto? Evitar contaminación cruzada, es decir, si un estanque o una jaula, ¿no es cierto?, tengo peces enfermos, no debo compartir, ¿no es cierto?, nada, ni implementos, ni nada, con una jaula que esté sana, ¿ya? Y obviamente la importación de ovas debe hacerse desde zonas libres a esta enfermedad. Ya aprendimos, ¿no es cierto?, que hay enfermedades que llegaron directamente por la importación de ovas. Existen vacunas comerciales, tal como dice ahí, inactivadas y polivalentes. Es decir, polivalente significa que no solo previenen para esta enfermedad, para la furunculosis, sino que protegen contra varias enfermedades. O sea, son tipo, como si quisiéramos hablar de una vacuna conocida, como la sextuple, que previene contra varias enfermedades. Bueno, lo mismo se ocupa en peces para pincharlos una sola vez y protegerlos contra varias enfermedades. ¿Ya? Ahí les puse algunos ejemplos. También les dejé la ficha técnica como material complementario para la clase para que ustedes la revisen con calma, ¿no es cierto? La vean, la descarguen, la impriman si quieren, ¿no es cierto? Para que les sirva para el estudio, ¿ya? Y vamos a aprovechar los últimos 5 minutos, ¿no es cierto? Para ver esta otra enfermedad que es la vibriosis, ¿ya? La vibriosis, como todos sabemos, debiese ser producida por vibrios, lógico, ¿sí?, como el nombre lo dice. Y los vibrios son bacterias que viven en el agua de mar normalmente, ¿ya? Si nosotros tomamos una muestra de agua de mar en cualquier parte, haya o no haya cultivo de peces, vamos a encontrar vibrios en esa muestra de agua de mar. Es normal, viven ahí. Sin embargo, algunas especies de vibrio son patógenos, es decir, se asocian a la presencia de enfermedades cuando se logran aislar desde los peces. En particular, hay uno, ¿no es cierto?, que se llama Listonella anguillarum, no Vibrio anguillarum, antiguamente se llamaba Vibrio, hoy en día, ¿no es cierto?, em, cambió de nombre, cambió de clasificación, ¿no es cierto?, y hoy en día se llama Listonella anguillarum, y también existe otro que se llama Vibrio ordali, ¿ya? Ambos son bacilos gram negativos, ¿no es cierto?, que tienen una leve curvatura y que les da el nombre de vibrio, ¿no es cierto? Y son móviles en medio líquido por flagelo, ¿ya? Son anaerobios facultativos, ¿no es cierto? Y como les decía, eh, son peces que se encuentran normalmente en las aguas. Ojo, es importante porque mientras más fría el agua,
¿Ya? Hay algunas especies que se van a ver favorecidas, en particular estas especies que son patógenas. Sin embargo, hay otras especies que se favorecen con el agua, con el agua más caliente, ¿ok? Y que son las que producen los problemas de infecciones estomacales en los veranos en los moluscos que aposan en las orillas. Mucha temperatura, ¿no es cierto? En el verano llega mayor sol, se estimula la proliferación de estos vidrios que se favorecen con el agua caliente y los moluscos como las almejas, los choritos que son filtradores, que van filtrando agua, van acumulando este vibrio. Uno que es bastante conocido, a lo mejor lo han escuchado, es el vidrio paremolítico. Y ese vidrio se va acumulando en los tejidos de las almejas, de los choritos, de los filtradores en general. Y cuando ustedes sacan esos filtradores y se los comen crudos, se comen una gran cantidad de este vidrio paremolítico que finalmente terminan dejándolos en la clínica, ¿no es cierto?, muy deshidratados con diarreas y vómitos. ¿Ok? Esta es la típica intoxicación alimentaria, no es intoxicación, es infección alimentaria que le da a los turistas de la zona de Puerto Montt, Puerto Varas, Castro, Chiloé, Ancud, lo que es la carretera austral, ¿no es cierto? Porque no están acostumbrados. Nosotros como, entre comillas, chilenos, ¿no es cierto?, que estamos acostumbrados a comer estas cosas, de alguna manera tenemos un sistema inmune que puede contrarrestar, ¿no es cierto?, una pequeña dosis de vibrio parahemolítico que nos comamos en los mariscos. Sin embargo, cuando viene un turista, el típico gringo, ¿no es cierto?, que se va a la zona de Chiloé y le muestran un curanto, se vuelve loco, se lo come todo y esa noche se la pasa completa en el hospital producto de la infección por vibrio parahemolítico. ¿Ok? Como les digo, es algo relativamente normal, se da con la temperatura y lamentablemente algunas especies, ¿no es cierto?, van a producir este tipo de cosas, ¿ya? Ahora, ojo, porque los huéspedes de los salmonios, los huéspedes del vidrio, ¿no es cierto?, tal como lo conversamos, son los salmonios, los moluscos y también las anguilas, ¿ya? Eh, la distribución, ¿no es cierto?, se encuentra en todos lados donde hay agua de mar. Recuerden que los vidrios requieren un porcentaje de sal para crecer y por eso están en el agua salada. O sea, podemos decir que esta es una enfermedad de agua salada, no dulce. ¿Ya? La transmisión es horizontal, solamente por el agua, ¿no es cierto? Está en el agua, por lo tanto, y el contacto con peces enfermos hace que haya más carga bacteriana en el agua y obviamente cuando esta agua con más carga llega a los peces sanos, se transmite la infección. ¿Ok? En términos de sintomatología, ¿no es cierto? Se producen lesiones ulcerativas en la piel y alrededor de los ojos. Nuevamente vemos que se produce una esplenomegalia, o sea, un aumento de tamaño del vaso, hígado, que se ve de color pálido, eh, en esta, no, en esta no, no. Se ven úlceras en los músculos, petequias en las bases de las aletas, hemorragias en la zona ventral, ¿no es cierto? Úlceras cutáneas sangrantes, ascitis, nuevamente vemos acumulación de líquido en el abdomen y edema peduncular, el pedúnculo, ¿no es cierto?, en la zona donde aparece la cola. ¿Ya? Es súper importante que, como es una enfermedad, recuerden que los vidrios patógenos, ¿no es cierto?, son más de agua fría, es una enfermedad que se da mucho en el invierno en la zona de Magallanes, donde el agua es muy fría. ¿Ok? En la zona de invierno, la temperatura del agua en Magallanes puede llegar a los 5 grados, ¿ya? Y eso hace que el metabolismo de los peces disminuya un poquito, se hacen más lentos, ¿ok? Crecen más lentos, se alimentan menos, disminuye su metabolismo y eso también hace que el vidrio se aproveche porque tiene baja temperatura, ¿no es cierto? Y además el sistema, el metabolismo del pez está más lento, entonces aparece en invierno en la zona de Magallanes, ¿ya? Ahí tenemos algunas fotitos de la ascitis, ¿no es cierto? Acumulación de líquido hemorrágico, ¿no es cierto? En la cavidad. Y vemos petequias, que son pequeñas hemorragias en toda la zona del hígado, se fijan cómo están esos puntitos negros, y también en la zona de la pared abdominal. ¿Ok? Vemos las hemorragias en piel, ¿no es cierto? En la zona ventral. Y nuevamente vemos un hígado con hemorragias petequiales. ¿Ya? También se ve un color más pálido del hígado. ¿Ya? Bueno, si se fijan, este pez completamente está pálido. Fíjense el color, ¿no es cierto?, de sosiego, de ese intestino, ¿no es cierto? Obviamente no es el color normal. Este salmón está más pálido de lo habitual.
Esa es la zona del pedúnculo, se fijan donde empieza a aparecer la cola, se llama pedúnculo, ya, caudal, y tenemos obviamente un edema, una hemorragia, nuevamente aquí vemos las hemorragias en la zona ventral del pez, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un absceso, ¿no es cierto?, abierto con un contenido hemorrágico viscoso también producido por la vibriosis, ¿ya? Aquí tenemos el vibrio como tal, ¿no es cierto? Donde vemos esta bacteria con una leve curvatura, un bacilo con una leve curvatura, gram negativo, nuevamente de color rojo o rosado a la tinción, ¿no es cierto? Con esta leve curvatura. ¿Mm? El diagnóstico, al igual que la patología anterior, ¿no es cierto? Se hace en base al aislamiento en agar-TSA, ¿no es cierto? Con cloruro de sodio, fíjense, 1,5%, lo que yo les mencionaba, le gusta la sal. Por lo tanto, tenemos que adicionarle sal al medio de cultivo para que crezca, ¿ya? Hay una técnica que se llama aglutinación rápida en placa, ¿no es cierto? Y obviamente también se ocupa lo que es tinción, más la morfología, más la motilidad, más las pruebas bioquímicas, ¿no es cierto? Para poder dar un diagnóstico certero. Hoy en día también existe un ELISA que es mucho más rápido, tiene una alta sensibilidad, una buena especificidad, ¿no es cierto? Y en términos de control y prevención, se ocupan antibióticos, lo mismo que habíamos conversado en el anterior, buenas prácticas de manejo de nutrición, ¿no es cierto? Cuando, sobre todo cuando disminuye la temperatura del agua en invierno, tenemos que aplicar alimentos funcionales para que nuestros peces se encuentren con un sistema inmune robusto y así no caigan. Recuerden que el vibrio está en el agua, ¿ya? Y tenemos que hacer descanso y rotación de los centros de cultivo. Esto es súper importante, el famoso periodo de descanso. ¿Qué significa eso? Que cuando yo saco los peces de mi centro de cultivo en mar, porque los mando a cosecha, ¿no es cierto?, a planta de proceso, o lo que sea, ¿no es cierto?, mantengo durante 1, 2 o 3 meses mi centro de cultivo vacío. Con eso yo me aseguro que todas las bacterias que afectan a los peces no van a tener peces para infectar y por lo tanto va a disminuir la carga bacteriana de la zona. ¿Ok? Entonces, después de 3 meses, cuando yo vuelva a sembrar peces, no van a haber tantas bacterias. ¿Ya? Recuerden que el vibrio es habitante normal, pero cuando tenemos una jaula con peces enfermos, obviamente prolifera más allá de lo normal. ¿Ok? Evitar estrés, inmunodepresión y nuevamente tenemos la opción de vacunas. Existen vacunas comerciales inactivadas contra estos virus, ¿no es cierto? Y nuevamente son polivalentes, es decir, tipo sextuple, ¿no es cierto?, que previenen contra varias enfermedades. De hecho, la Providian Aquatec, que es una de las vacunas comerciales que se las menciono por una cuestión de facilidad, ¿no es cierto?, protege contra vibrio y protege contra furunculosis, que es la enfermedad que vimos hace poco. También protege contra la piscirriqueciosis, ¿ven? Entonces, protege contra 5 enfermedades, ¿ya? Dentro de las cuales están 3 de las que hemos visto, ¿ya? Chicos, siendo las 10:37, vamos a hacer un arito antes de pasar a la enfermedad siguiente. Eh, ¿Tienen, por favor, alguna duda con respecto a estas enfermedades que hemos visto? ¿Ninguna? Perfecto, entonces voy a detener la grabación aquí.